Vaya. Este día vamos a revisar la reproducción animal. Vamos a ver dos componentes, la reproducción sexual y asexual. Vamos a trabajar, escriban lo siguiente, por favor. Definición. En los animales, al igual que las plantas, pueden reproducirse. De manera sexual, o asexualmente. Y lo vemos a partir de la siguiente forma. Salud. Vamos a copiar este cuadro comparativo. Profe, para que vea, por primera vez si lo traen. Ese cuadro comparativo no lo trae. Yo traje otro. Tenemos que imprimir algo. Dame. Vale, si usted ya lo trae impreso, solo recorte y pegue. Ahí está, no hablamos más. Los demás vamos a trabajarlo. Gracias. Hacen el cuadro. ¿Cuál hago? El sexual, que sería la primera, requiere 2 progenitores. En el asexual solo 1. En el 2, en el sexual, el espermatozoide fecunda un óvulo. En el otro, un solo organismo hace una copia exacta de sí mismo. Ya lo vamos a ver. El más común para todos ustedes es el sexual. 3. Utilizada por animales, plantas con flores y algunos hongos. Pero en la asexual no. En la asexual solo son bacterias, algunas plantas y hongos, pocos animales, esponjas específicamente. 4. La descendencia es distinta de los padres. Y en el asexual no, son iguales, son idénticos. Y la última, la 5, proporciona variabilidad genética, pero requiere tiempo. Y en la sexual es rápida, fácil y no hay variabilidad genética, se mantiene constante. Cópienlo. Por favor, si ya usted lo trae impreso, ya le dije, lo felicito. Por primera vez. Escriban el ahí lapicero rojo, el negro, reproducción sexual como su tema, ¿verdad? Pasarlo más. Reproducción sexual. Ey, yo lo dejé. En los animales. Esta la vez y otro negro. Huele la mina. En esta parte vamos a revisar Mira, todo jaro. No descuide. Yo creo que está en todo el día. Ya casi le hago yo. escriban lo siguiente. Vaya, ahí está. En este tipo de reproducción se necesita de la participación de 2 gametos sexuales. ¿Cómo? Se necesita la En desde el este comienzo. tipo de reproducción se necesita la participación de 2 gametos sexuales. 2 puntos. Se necesita La participación De 2 gametos sexuales. 2 ¿De qué? puntos. ¿Se necesita? de los gametos sexuales. Femenino. ¿Cómo se llama el gameto femenino, niños? Gracias, entre paréntesis escriban óvulo con otro color. Y masculino.
¿Qué se llama? Excelente. Por eso les he traído es muy parecido al de los humanos. La comparación no es la correcta. ¿Cómo se escribe espermatozoide, profe? Ahí está. Ahí está. Con lapicero y Profe, bello. cabello. ¿Dónde? Ah, ya sí. Y En el caso- masculino, En el ser humano, el componente es, estos son millones y este solo es uno. millón. Este en el caso de ese óvulo, y se lo estaba explicando, no me acuerdo qué niñas, no sé si aquí, creo que les decía eso, que en el caso es un óvulo únicamente el que usted mes a mes, con cada menstruación que viene, se está perdiendo, porque muere. Esa ruptura es del único óvulo, en el caso del hombre no, o el muchacho no, sino que se producen cantidades X millones de espermatozoides. Ahora, cuando esto se fusiona y el óvulo es fecundado, es igual en el animal como en el hombre, sí. La diferencia es, algunas personas lo comparan, a mí no me gusta mucho, porque pues el ser humano es el ser humano, lleva un proceso y el animal lleva otro, pero es muy similar. Entonces ya lo vamos a ver. Ahí está en claro para que usted lo dibuje después, no le voy a dar chance ahorita, o lo quiero explicar. Entonces, estos dos cuando se unen se da la fertilización y el cigoto, porque ese es el producto de la unión del óvulo con un espermatozoide de millones. Este lleva 23 cromosomas sexuales de la mamá y el otro lleva 23 del papá. Quiere decir que usted lleva el 100% de su mamá y el 100% de su papá. No es que usted lleva pedazos de su mamá y de su papá, no, es el 100%. Porque este es el 100%, tiene la marca de la genética, el cromosoma, lleva la marca genética de su papá al 100%. Quiere decir, por ejemplo, que la Caterine tiene por lo menos de su mamá, tiene una gran mayoría de cromosomas, tiene el 100% de su mamá, pero las características de ella físicamente son unas, no se parecen al 100% de su mamá. ¿Por qué? Porque tiene características de su papá, o físicas, o emocionales, o de carácter. Pero en los animales no, aunque usted diga que usted el chucho suyo le habla, es mentira, usted está loco. Sí, usted le falta algo en su cabeza. Sí, consígase un amigo, pero los chuchos no hablan. Es que mire, bro, fíjese que yo con el gato siempre platico todas las noches. Hija, necesita tener oficio. Búsquese algo que hacer, ¿verdad? Entonces, sí, tenga una vida sana. Entonces, cuando se da la fertilización, tenemos un cigoto, o huevo se le llama, también huevo o cigoto, que tiene 46 cromosomas, 23 de cada uno. Y cuando ya nace el embrión, después de este huevo o este cigoto, el embrión tiene exactamente los mismos componentes. Pero esto solo lo he traído para aclararlo. Aquí viene lo que necesito que sepan. Que es lo del animal. En ¿mande? Si lo traigo, ya por eso lo pego. Ah, pégalo, hijo, no hay problema. Pégalo. Porque ahorita usted está oyendo y todo eso. Vaya. En este caso tenemos, dentro de la sexual en los animales, hay dos tipos. Hay una externa y una interna. Una externa. Ponga atención. En el caso la externa, el caso más clásico es de los peces. En este caso la hembra suelta los óvulos y el macho también, porque sus órganos son internos, pero la fecundación es externa. En la unión de ellos sucede muy parecido a lo del proceso anterior. Aparece un embrión, aparece un huevo, un embrión, ya posee un saco interno, que es muy parecido al del ser humano, y posteriormente tenemos lo que nosotros le llamamos alevines, que son
No son chimbolos, ya el chimbolito, digamos, sería este, así popularmente hablando. Entonces, lo que sucede es que este tiene este saco. Este saco es como la placenta de nosotros. Pero, profe, o sea que la hembra, digamos, dice, o puede ella por sí sola abrir eso para que entren ahí. No, en este caso, como es externo, ella tiene Por eso es una que, profe, salida. entonces se golpean entre dos para la cola. Ajá, tiene un buraco, se le llama, igual que los animales. La diferencia es que en este es interna, que es parecida al del ser humano. Entonces, en este caso, les digo, el mismo, si ustedes se fijan, el rosado, lo rosado alrededor del huevo, esto se mantiene hasta que el alevín siempre, pero después lo absorbe. Pasa a formar la misma parte del cuerpo, en el caso de los peces. En los animales un poquito más grandes, ya la fecundación es interna. Es parecida. Esto es el fenómeno así popular que nosotros hemos oído. Que, ¿cómo es que dice? Apachado. Está apachándole el gallo a la gallina. Igual a los patos, pato. Igual, exacto. Entonces, los perros, los gatos, todos. Los patos un poco diferentes a los gatitos. Es diferente, sí, pero en este caso la fecundación es interna. Porque lo que nosotros vemos en el caso, si ustedes se fijan, tiene exactamente los mismos componentes. Miren, humanos. Tiene ovario, tiene testículos. Tiene un tubo ovárico, que es el que recepciona los tubos espermatozoides. Es bien fácil. Entonces, la naturaleza Dios la ha hecho maravillosa y perfecta para que case exactamente con lo que necesitamos. Entonces, escriba lo siguiente, por favor. Llegamos espacio para dibujar eso. Ya le voy a dar espacio, más adelantito, ya le voy a dar. Sí. Escriba, la reproducción sexual favorece la variabilidad genética. La reproducción sexual favorece la variabilidad genética. Favorece a La variabilidad genética. Coma. La adaptación de los organismos a condiciones cambiantes. La adaptación de los organismos a condiciones cambiantes. ¿Cambiantes? Punto y aparte. Tiene 3 etapas. Tiene 3 etapas. Número 1, gametogénesis. Gametogénesis. Número 2, fecundación. Y 3, desarrollo embrionario. Esos dibujitos chiquititos de que el pollito, que el huevito, que trae, eso ya no está para ustedes. Ustedes ya necesitan saber estas cosas ya concretas. Y aparte, este tipo de reproducción su fecundación puede ser interna, su fecundación, subrayen eso por favor, fecundación. Su fecundación puede ser interna o externa. Por ejemplo, y hoy si copian eso o lo pegas y lo trae impreso. Profe, ¿tiene lápiz que ha puesto? Sí, vos. Como el estuche. No, yo no miro eso. Me acabas de dejar. Que su hermano se le sale el espíritu. Pero aquí, o sea. Puta madre. Asexual en los animales. Escriba por favor número 1. Fisión binaria. Ficción. Ficción. Con eso concepto. No,
Visión. fisión, Fusión. binaria. También es conocida esta como bipartición. Fusión binaria. Vale, la cosa. ¿Cómo tiene una planta? Son. Esto no es mayonesa, ¿Para qué son los que son ponidos de huevo la bipartización? Ya ves, primero. Son. No, Los ovíparos me son. acabaste de estar. escriba 2 puntos. Es la división del organismo a la mitad. El ombligo. Es la división del organismo a la mitad, formando 2 seres idénticos. Formando. 2 seres idénticos. Es como eso de las plantas. Al organismo dividido. Por ejemplo, Al organismo. Por ejemplo. dividido, por ejemplo, y copiamos este. Por ejemplo, el paramecio. Messi. Paramecio. Y copiamos eso. ¿Sí? ¿Copian eso? El dibujito es rapidito. Si ustedes se fijan, el ¿Cómo se organismo copia? ¿Cómo se dice para? ¿Cómo se escribe? Se dice para mí. paramecio. Para Messi. No. Si ustedes se fijan, el núcleo ¿Qué no lo había se va degradando y los componentes celulares también, y quedan divididos en polaridades. Ese se va separando, al final se separan exactamente igual, la misma cantidad. Y avisan, niñas, cuando puedo seguir. Generalicé aquí sí. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Dale, profe. Va, entonces sus componentes celulares se separan y son, las 2 hijas son exactamente iguales a la madre, tienen exactamente los mismos componentes. Cópialo o péguelo si ya lo trae. Solo los animales pueden hacer eso, ¿verdad? En este caso son microorganismos. Ah. Pero también las estrellas no. Ya vamos allá por ahí. ¿Cuál es? ¿Cómo así? Estrella. La de Ah, yo pensé que. Sáquelo. Los soles, po. Son malos. Ahí te gané un patito. Ya dibujé. Te falta todo. Toma todo el pedazo. No sé si te espera. ¿Ya, niño? Sí, ya. Estuvo. Estos son los de ser chibolitas, nada más. Sí, estuvo ya. Ya, profe. Aún me faltaba, profe. ¿Qué es eso, profe? Corales. Siguiente, gemación. Aún me faltaba. ¿Sabes qué la hago? No. No te he dicho que sí. Ahora ya. Ahí está. Ya. Soltalo, ve. Terminación. Chucho, profe. Oye, Chucho no lo quiere soltar, mire. La siguiente es gemación o yemación. Lleva los huevos. Las yemas. Los huevos. Por eso. La llevan por eso.
Escriba lo siguiente. Dos puntos consiste en la aparición de yemas que crecen. Consiste en la aparición de yemas que crecen. Que crecen hasta convertirse en un organismo independiente. Consiste en la aparición de yemas. Que crecen hasta convertirse en un organismo independiente. Punto y coma hasta el punto de formar colonias. Organismo, ¿cómo? Igual o diferente. Hasta ser un organismo independiente. Colonia. Aparte, ejemplos. Momento, consiste en la... Las hidras y los corales. Ejemplo, las hidras y los corales. Aquí tenemos los corales, la hidra. En este caso la hidra, ella genera una ruptura de la madre, pero por el proceso de yemación ella tiene, así como en las plantas que son injertadas, que tienen una yema, igual pasa en este caso. Solamente que en esto así se llama el proceso, gemación, no injerto. Ese es diferente. O yemación, la yema es la reproductiva. Cópielo por favor, rapidito. Y el texto también. Solo nos falta uno. Ah, ya es suficiente con el ejemplo. Y bueno, Las tres demás. Solo el dibujo. Profe. Mire, también que hablar de una parte, ¿verdad? Lo de las gemaciones. Para que se Ajá, sociales, Y luego, ¿por qué vas a guerra? ¿Qué va a haber A posición? recortarte uno. Ya dijeron. Sí. Tampoco así. A vos te mencionaron, no, Alejandro. no han dicho. Vos vas a venir, va. ¿De qué? A la exposición. Se le decía. Él va a venir. A José Luis. Mi duda es cómo José Luis no ha respondido nada. Ya. No, no. Quieta. Ya, profe. ¿Ya? No. Ah, sí, gracias. Que me lo querés robar. Ah, Pues sí, ya te lo trae de nacimiento. ah, las estrellas. Y la última, fragmentación. Sordo aparte de ladrón. Le pegaste. ¿Cómo así yo no soy ladrón? Es que te gusta la ropa. ¿Cómo digo? Fragmentación. ¿Oh? Fragmentación. Ah, esa es la que huele de feo. Bueno, pues, ¿qué me pasa? Y la pata le vuelve a crecer, profe. Sí. Sí, ahí dice. Le vuelve a... Dice, este ha perdido su brazo, el fragmento crece y se convierte en un nuevo individuo, mientras que el progenitor Los vuelve a puntos. retomar su brazo perdido. Fragmentación. Se crea un nuevo organismo a partir del fragmento de otro. Se crea un nuevo organismo a partir del fragmento de otro. Ejemplo, las estrellas de mar. Y hay otro. Sí. El lagarto, fíjate. No es un lagarto, es la iguana. Y copian ese ejemplo, por favor. Sí, sí.
Está fácil. Está muy costoso. Van a llevar de tarea a investigar qué es la partenogénesis. ¿La parte de qué? ¿Qué es eso? Partenogénesis. Es otro tipo de reproducción asexual. Ah, la parte de la... Partenogénesis.